Buenos días, soy el doctor Ricardo Obregón y hoy en Ecofácil vamos a tener el tema PISA, cómo hacerlo bien y cómo utilizarlo en otras condiciones que no son solamente la insuficiencia mitral. Al final del video van a tener la guinda de la torta como para ver otras alteraciones donde podemos utilizarlo efectivamente y ustedes pueden hacerlo con una sencillez y entrenamiento. El primer punto que nosotros tenemos que ver acá es por qué utilizamos el PISA o para qué utilizamos el PISA. Resulta que cuando queremos nosotros evaluar una válvula que está perdiendo, como la válvula mitral, por ejemplo, tenemos que saber no solamente el orificio que está perdiendo, que es una forma muy precisa para determinar la gravedad de la insuficiencia mitral. Cuando más grande ese orificio, más grave es la insuficiencia mitral, sino también que queremos saber cuánta cantidad de sangre pierde esa válvula cuando no cierra bien. Por lo tanto, cuando nosotros evaluamos con cualquier método, ecocardiografía, resonancia o tomografía, tratamos de conseguir esa información valiosa, el orificio regurgitante efectivo, el volumen de sangre que pierde esa válvula y otros datos que también nos pueden ser útiles y vamos a ir viendo a medida que pase el video. ¿A qué consideramos nosotros el área de isovelocidad? Para eso nosotros tenemos que saber que cualquier orificio por el cual transcurre un fluido provoca una aceleración del flujo antes de este orificio. En esta imagen nosotros podemos observar cómo hay un fluido en el interior. Este es un orificio y hay una aceleración periférica en este orificio. Por lo tanto, nosotros vamos a tener acá la posibilidad de ver una aceleración de flujo alrededor del orificio y antes del orificio. Si nosotros tomamos cualquier medición de velocidad en los puntos equidistantes del orificio, por ejemplo, donde mostramos acá con las flechas rojas, vamos a ver que la velocidad es la misma. La misma velocidad va a tener aquí, 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 aquí o aquí. En cualquier periferia a la misma distancia vamos a tener la misma velocidad. De ahí el nombre de área de isovelocidad. Ahora veremos cómo lo vamos a utilizar para determinar el PISA. Todas las velocidades que ocurren alrededor de ese orificio en esa aceleración previa van a tener la misma magnitud. Por lo tanto, si nosotros tenemos un orificio que está perdiendo líquido, las velocidades en ese punto son todas las mismas alrededor del orificio. Nosotros, utilizando este principio de que todas las velocidades son las mismas, nosotros podemos estimar por medio de ecocardiografía Doppler el orificio regurgitante efectivo que está teniendo esa válvula que pierde. De esa misma manera, si nosotros por medio de ecodoppler color pudiéramos medir el orificio, el agujerito que pierde, sería fantástico. Pero eso en la práctica no es ni fácil ni práctico, porque no podemos estimar perfectamente el área por unas variables técnicas que tiene la ecocardiografía. Entonces, midiendo por cardiografía podemos determinar el orificio regurgitante efectivo. ¿Qué vamos a utilizar y qué necesitar? Un Doppler color. Vamos a tener las mediciones de velocidad de ese Doppler color y la integral tiempo-velocidad del jet de insuficiencia. Con estas tres variables nosotros vamos a poder lograr el orificio regurgitante efectivo, el agujerito de la válvula mitral que está perdiendo. Fíjense que cuando nosotros miramos una insuficiencia mitral, vamos a tener un jet de color turbulento. Ese jet de color no comienza cuando la válvula se cierra o en el límite donde la válvula está cerrada. Nosotros vamos a tener primero, acá arriba podemos observar una aceleración del flujo. Esa aceleración del flujo es la que vamos a utilizar nosotros por medio del PISA para determinar el agujerito de esa válvula que está perdiendo. PISA significa Proximal Isovelocity Surface Area. Esto significa que hay un área donde al cerrar la válvula mitral vamos a tener una aceleración del flujo. Esta aceleración del flujo que ocurre antes del jet que va a entrar a la aurícula es lo que tenemos que analizar. ¿Qué podemos lograr con esto? Vamos a tener una velocidad, vamos a adquirir con el color un área y también vamos a ver un volumen de sangre que está pasando por ese orificio. Acuérdense que con ecocardiografía, si nosotros tenemos un área y podemos evaluar las velocidades que pasan del flujo a través de esa área, podemos sacar un volumen. Por lo tanto, si nosotros con este método logramos un área y logramos unas velocidades, vamos a obtener también un volumen de sangre que está perdiendo esa válvula. ¿Cómo y de qué forma tenemos que hacer bien un PISA en la parte técnica?
Si nosotros tenemos y logramos un jet del jet color de la insuficiencia, podemos ver, como se ve acá, una imagen frisada. Frisamos la imagen, sacamos la imagen y podemos ver cómo modificamos cuando tocamos algunos controles de nuestro ecocardiógrafo. La ganancia es el primer control que tenemos que tocar. ¿Por qué? Porque nos da la ganancia total del equipo y del color. Cuando modificamos la ganancia, ustedes pueden ver ahí, hacia la derecha o hacia la izquierda, vamos a tener mayor o menor intensidad en la imagen que estamos viendo. Esta intensidad puede aumentar o disminuir y vamos a ver que cuando tenemos mucha ganancia, vamos a tener imágenes de color que nos están apareciendo alrededor de lo que nosotros queremos ver. Eso significa que nuestro equipo nos está saturando de color. Tenemos que utilizar la ganancia necesaria para observar bien el color que estamos analizando, pero sin que ocurran saturaciones alrededor de este color. Acá ustedes pueden ver cómo el color aumenta o disminuye cuando disminuimos o aumentamos la ganancia. Acá esto que aparece en rojo, ahí ven, empieza a aparecer en rojo, eso es saturación de color. Nosotros necesitamos que el color ocurra en este segmento, que es lo que estamos estudiando, y simplemente tenemos que ver que se forme el honguito, ese hongo, que es lo que tenemos que evaluar bien, sin que saturen los colores o aparezcan colores más allá de lo que estamos analizando. Cuando aparecen estos colores estamos saturando mucho, significa que tenemos que bajar la intensidad de la ganancia de nuestro ecógrafo. La otro punto que tenemos que ver, o la otra perilla que tenemos que tocar cuando tenemos una imagen fija, como en este caso, del jet de insuficiencia y tenemos nuestro honguito que estamos analizando acá arriba, que es lo que vamos a ver, es la velocidad del color. La velocidad del color nosotros lo tenemos en este caso en esta barra de colores. Fíjense que tenemos un número abajo que cuando la barra está en el medio y tenemos la misma intensidad arriba y abajo, vamos a tener el mismo color abajo y arriba. Por lo tanto, si nosotros vemos que tenemos un corrimiento o corremos esa barra para cambiar la velocidad del color, vamos a ver cómo va cambiando el numerito que tenemos abajo y arriba. Con el cambio del color vamos a ver que también ocurren cambios en nuestro área de isovelocidad, que es la que estamos analizando. Es importante saber y ver bien un hongo, porque ese honguito que estamos viendo arriba es lo que nos va a permitir a nosotros saber qué velocidad tenemos en el punto del área de isovelocidad. Acuérdense fundamentalmente que la determinación de este número que está dándonos acá es lo que nos está apareciendo en el área de isovelocidad en este punto de medición. Cuando menor velocidad tenemos acá analizada, hay menor velocidad, el hongo aumenta de tamaño, mientras que cuando tenemos más velocidad, el honguito disminuye de tamaño. Lo que nos dice esto simplemente es que nuestro equipo, cuando tenemos menores velocidades, va a adquirir mayor cantidad de color, porque nos estamos diciendo nosotros que nos adquiera menor, vamos a tener mayor cantidad de color, porque le estamos diciendo a nuestro equipo que nos adquiera mayor cantidad de velocidades, que nos muestre mayor cantidad de velocidades de las que estamos viendo en ese punto. Por lo tanto, cuando hagamos esto, hay que tener en cuenta que el honguito tiene que estar marcado por dos líneas de color. Fíjense que acá tenemos naranja y arriba tengo celeste. Tiene que aparecer dos líneas de color. Si yo no tengo dos líneas de color, no puedo determinar cuál es la velocidad del área de isovelocidad. Si me cuesta mucho, si yo estoy marcando la velocidad y hablo la velocidad y subo y le doy la ganancia y me cuesta mucho lograr un honguito en la visión que estamos mirando, significa que la insuficiencia mitral es muy leve y que inclusive ni siquiera me está provocando la aceleración previa antes del jet de insuficiencia. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos esto, movamos la perilla y veamos qué pasa. Esto simplemente para que ustedes vean, amplifico la escala de colores, cómo se modifica el área de isovelocidad cuando le cambiamos la velocidad en nuestras barritas de color. Acá tenemos 54 centímetros por segundo y me está dando este hongo bien redondito y vemos perfectamente bien dónde cambia de color. Acá vemos que cambia de color de celeste a amarillo en este punto y podemos trazar perfectamente el área de isovelocidad. Eso es lo que tenemos que buscar. Acá, por ejemplo, le damos más velocidad y le decimos que únicamente me muestren colores cuando la velocidad supera los 64 centímetros por segundo. Fíjense que el honguito es más pequeño. Este honguito es más pequeño, este honguito es más grande. Ocurre porque le estoy diciendo que más velocidades me muestre, significa que me va a mostrar menos color. Mientras que si le bajo mucho la velocidad, por ejemplo acá 32 centímetros por segundo, me va a captar mucho color.
porque me va a agarrar el 32 para arriba, ya me va a mostrar el cambio. ¿Sí? Fíjense que este hongo es mucho más grande que este otro y que este otro. Entonces, si nosotros queremos tener un hongo que nos sirva, vamos a tener que tener un cambio de velocidades y un cambio de color, acá amarillo y acá celeste. Eso lo vamos a lograr cuando tengamos una medición exacta de las velocidades que tenemos en nuestra barra. A su vez, cuando tenemos este hongo, vamos a poder medir la distancia que existe entre el punto donde comienza el honguito hasta el punto máximo donde cambia de color. Cuando cambia de color, nosotros vamos a poder decir perfectamente bien que en esta parte, en esta periférica, todas las velocidades tienen 32 centímetros por segundo. ¿Ok? Entonces es importante lograr un buen hongo y después cuando tengamos bien el hongo, sabemos que todas las velocidades de 32 centímetros por segundo van a estar donde cambia de color, desde el celeste al amarillo. Ahí está, veíamos, acá medimos, en este caso, 32 centímetros por segundo nos da este hongo perfectamente bien delimitado. ¿Qué nos dicen las guías? ¿Cuánto es la intensidad o la velocidad que tenemos que poner en esta barrita para saber si es que estamos midiendo bien un PISA? Las guías del 2017 nos dicen que tienen que estar entre 50 y 70 centímetros por segundo. Si nosotros ponemos, en este caso tenemos acá 54, en este caso tenemos 64, cualquiera de estas dos mediciones para medir el hongo o el área de isovelocidad, según las guías, está entre 50 y 70, están perfectamente bien. Eso hay que tener en cuenta porque es técnicamente lo más preciso. Ahora bien, podemos simplemente sabiendo esta evaluación que hemos hecho en el área de isovelocidad, hemos medido, nos hemos puesto bien, en este caso 33 centímetros por segundo, fíjense que es lo mismo que en esta publicación, 33 centímetros por segundo, está por supuesto por debajo de lo que nos dicen las guías ahora, estas son publicaciones más antiguas, pero a pesar de eso podemos medir la distancia, dónde comienza el hongo hasta dónde cambia la intensidad de color. Ese cambio nos puede decir directamente, nos va a tirar un número. Ese número que es una velocidad, vamos a ver que si tenemos menos de 0,5 metros por segundo, menos de medio metro por segundo, la insuficiencia mitral es leve. Y si esto es más grande, indudablemente, y es más de 0,7 metros por segundo, por supuesto, esto será una insuficiencia mitral más severa. Las insuficiencias mitrales más severas nos dan un área de isovelocidad mucho más grandes que las insuficiencias mitrales más pequeñas. Acuérdense, cuando les cueste encontrar una velocidad porque es el honguito muy chiquito, estamos hablando muy probablemente que la insuficiencia mitral en este caso es leve. Bueno, acá lo que estamos viendo es una ampliación del área de isovelocidad donde estamos estudiando. ¿Por qué nosotros utilizamos esta área de isovelocidad? ¿Cuál es el principio geométrico que utilizamos? Tanto en ecocardiografía como en cualquier técnica de imágenes, nosotros tratamos de sacar una fórmula geométrica para lograr objetivos. Acá nosotros la fórmula geométrica que necesitamos para saber qué área yo ocupo de esta semicírculo o semiesfera, en este caso sería semicírculo, va a ser el área del círculo. ¿Por qué? Porque si yo hago un círculo completo, voy a tener un área de círculo completo. Pero yo necesito solamente la mitad, un hemicírculo. ¿Cómo saco el hemicírculo? De esta forma, vamos a ver ahí, este es un círculo y como yo sé cómo sacar el área de un círculo, yo logro sacar esta área, lo voy a hacer utilizando el área del círculo. Acá tenemos un círculo y vamos a tener algunas mediciones. ¿Cómo saco el área? Pi por radio al cuadrado. De esa forma yo voy a sacar el área que estoy midiendo del círculo y después divido por 2 y voy a tener el hemicírculo, el área de la mitad de lo que estoy midiendo. ¿Cómo lo hago? El diámetro va a ser el punto máximo o la dimensión máxima del círculo. El radio es la mitad del diámetro, ¿sí? Esto es lo que yo voy a utilizar para detectar, para determinar cuánto sale mi hemicírculo. Yo necesito no solo el círculo completo, sino el hemicírculo. Esto nada más necesito yo. Por lo tanto, el área del círculo va a ser pi por el radio y lo elevo al cuadrado, ¿no es cierto? Me va a dar el área completa del círculo. Si eso yo le divido por 2, porque yo no necesito el área completa, sino necesito solamente el hemicírculo, voy a tener el área de isovelocidad para evaluar. Entonces ya tengo un área y ya tengo una velocidad. ¿Para qué me sirve eso? Para utilizar la ecuación de continuidad y detectar
cuánto de orificio regurgitante tengo. O sea, nuevamente, yo voy a tener con el color la velocidad máxima, voy a tener, vista por la barrita de colores, voy a tener el área del hemicírculo, voy a tener entonces ya una velocidad 1 y voy a tener un área 1. Voy a necesitar después, para sacar el orificio regurgitante, la velocidad 2. La velocidad 2, ¿cómo la logro? Por el jet de Doppler continuo que voy a tener por debajo de la insuficiencia mitral. Simplemente con esto yo puedo tener una apreciación de severidad. Sí, ya habíamos dicho que cuando el área de isovelocidad es más grande, eso vamos a tener insuficiencias mitrales más graves. Y acá, si yo simplemente mido la distancia, ¿me puede servir? Sí, también me puede servir simplemente midiendo el radio de esta hemicírculo que hemos tenido, o hemisfera que estamos analizando. Hemicírculo sería. Fíjense, si el radio, que es la distancia desde el punto donde se cierra la válvula mitral hasta el punto de máxima intensidad, donde cambia la intensidad, ¿se acuerdan del área de isovelocidad? Era menor de 0,5 centímetros por segundo en la medición. Eso corresponde generalmente, en el 90% de los casos, a un orificio regurgitante efectivo menor de 0,1 milímetros cuadrados. Significa que cuando tengo un radio pequeño, el orificio es pequeño. ¿Y eso por qué es importante? Porque nosotros vamos a tener que un orificio regurgitante efectivo más de 2 ya es moderado. Y 0,2, perdón, acá estamos, más de 0,2 es moderado, y si es más de 0,5 es grave la insuficiencia mitral. El radio, cuando es menor de 0,5, esta distancia me está dando un orificio regurgitante de una insuficiencia mitral leve. ¿Cómo hacemos o cómo utilizamos? Nuevamente, orificio regurgitante efectivo, mido un área 1. Esta es el área 1, sin la hemisfera, multiplico por la velocidad 1. La velocidad 1 es lo que me está diciendo acá, 0,33, multiplico el área por la velocidad y después tengo que lograr esta segunda velocidad. Esta segunda velocidad yo la logro utilizando el Doppler continuo, me alineo perfectamente al jet de insuficiencia y logro esta imagen del Doppler continuo. Logrando esta velocidad 2 que me da el Doppler continuo, puedo tener el pico máximo de velocidad. Y fíjense que fácilmente utilizando área 1, multiplicando por la velocidad 1 que me dio la escala de colores, y dividiendo por esta velocidad máxima, yo voy a obtener el orificio regurgitante efectivo. De esta forma, nosotros por medio de ecodoppler podemos lograr lo que estábamos viendo. ¿Es importante el orificio regurgitante efectivo? Sí, porque como habíamos dicho hoy, fíjense, si el orificio regurgitante efectivo es menos de 2 milímetros, es leve. Si el orificio es más de 4, es severa. Entonces, utilizando esto y con los valores que estamos teniendo, un orificio regurgitante efectivo menor de 2 milímetros nos daba una sobrevida de estos pacientes con insuficiencia mitral muy buena. Pero si el orificio regurgitante efectivo era mayor a 4 milímetros cuadrados, la sobrevida caía significativamente. Entonces, cuando evaluamos un orificio regurgitante efectivo, estamos evaluando una sobrevida en estos pacientes. Ahora bien, tenemos ya el PISA. Ya hemos visto cómo se calcula el área de isovelocidad, ya hemos visto qué velocidad tenemos para manejar y tenemos bien un orificio y unas velocidades. Como habíamos dicho anteriormente, la ecocardiografía, si nos da la posibilidad de tener un orificio y nos da la posibilidad de medir el flujo a través de ese orificio, vamos a tener un volumen. Y si nosotros podemos evaluar con estas mediciones, vemos de sangre que cae porque pierde la válvula aórtica al ventrículo. Y acá lo que estamos viendo en la mitral, hay un volumen de sangre que pasa a través del orificio que pierde y llena la aurícula. A eso nosotros le llamamos volumen regurgitante. Podemos evaluar simplemente haciendo el cálculo del PISA, nos tira directamente un volumen de sangre que está perdiendo esa válvula y una fracción de regurgitación si comparamos con una válvula que está funcionando bien. Entonces podemos tener en el análisis del PISA estos valores que también nos van a ayudar a calcular y evaluar mejor un paciente. Entonces nosotros, de esta forma, teniendo el área de isovelocidad, podemos tener la velocidad 1, mirando las escalas de valor color, podemos tener también el área 1, porque acuérdense que sacamos la hemicírculo y en ese hemicírculo sacamos el área 1. Después de eso sacamos el área del color que tenemos acá, sacamos la hemisfera que habíamos visto y tenemos un orificio.
Como sabemos ya un área y tenemos un orificio y tenemos también un flujo continuo a través de la insuficiencia, nosotros podemos hacer la planimetría de este flujo. Si hacemos la planimetría, vamos a tener una integral tiempo-velocidad. Y como todos sabemos, el ecodoppler, si tenemos un área y hacemos una integral tiempo-velocidad, vamos a tener un volumen. Ese volumen de sangre es el volumen que está atravesando el orificio regurgitante efectivo en cada sístole. Por lo tanto, de esta forma vamos a saber un volumen regurgitante. Entonces, acá vemos, fíjense que con el Doppler continuo, atravesando el jet de insuficiencia mitral y haciendo el espectro de BTI, integral tiempo-velocidad, podemos sacar el volumen que es sangre que está perdiendo esa válvula. Ese va a ser el volumen regurgitante. Por lo tanto, no solamente el PISA me va a dar el orificio regurgitante efectivo, sino me va a dar una velocidad máxima, me va a dar una velocidad media y me va a dar un volumen de sangre que está perdiendo esa válvula. Toda esa información simplemente utilizando la técnica de PISA. Entonces, acá es lo que habíamos visto al principio, qué es lo que necesitábamos saber y qué es lo que nos ofrecía el PISA. Nos daba un orificio regurgitante efectivo, nos daba un volumen de sangre que perdía esa válvula. Otra información que nos puede dar en el análisis del PISA es evaluar la vena contracta. La vena contracta, ustedes pueden ver acá, que vamos teniendo una cintura en el punto donde tenemos el hongo que hemos medido, una cintura y después el jet de insuficiencia. Esto va a ir variando a medida que vamos variando las velocidades, como vemos acá, ¿sí? Las velocidades del color. Pero la velocidad va a cambiar antes y va a cambiar después. Pero en el medio queda una cintura que generalmente está estable. Esa cintura que está estable es lo que denominamos vena contracta y es lo que vamos a medir. Cuando nosotros tenemos una vena contracta que es menor a 3 milímetros, esto coincide muchísimas veces con una insuficiencia mitral leve. Pero si esta vena contracta que nosotros hemos evaluado acá nos da más de 7 milímetros, esto coincide con una insuficiencia mitral grave. Por lo tanto, este dato, que es un dato más de todo lo que hemos visto y tratando de sacar un orificio regurgitante efectivo con el PISA, nos puede servir también para evaluar la severidad. Tiene muchos defectos, tiene muchos peros, pero a pesar de eso, es útil todavía para detectar y para ver las severidades cuando es más de 7 milímetros de grande. Entonces, ya resumiendo, lo que hemos encontrado hasta ahora, ¿qué es lo que queríamos ver? Insuficiencia mitral, podemos evaluar insuficiencia aórtica. Hay un webinar muy buenos que se han hecho, el doctor Lomardero ha hecho una revisión muy buena de la insuficiencia aórtica evaluando con PISA, con el área de isovelocidad, pero también podemos evaluar en dos puntos que pocas veces nos explican o nos enseñan. Podemos utilizar el PISA en la estenosis mitral y podemos utilizar el PISA en la comunicación interventricular. Y esta es lo que quería decirle la guinda de la charla. Acá nosotros podemos ver que en la estenosis mitral tenemos tres formas de medir el área de la estenosis mitral. Una es por planimetría directa, otra es por el pressure half time que nos enseñó la doctora Lilian Huddle y la otra forma es midiendo por medio del PISA. ¿Cómo hacemos eso? De esta forma. Tenemos una estenosis mitral y tenemos un jet de flujo anterógrado que como tenemos una estenosis nos va a provocar esta imagen en hongo que es lo que tenemos que analizar. Fíjense que ese honguito es lo mismo que tenemos en la insuficiencia mitral. Solamente que ahora lo vamos a analizar al revés. Queremos ver qué área tiene esa estenosis mitral. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la misma forma que hicimos el PISA, ¿sí? Analizamos el hongo, vemos el cambio de color, vemos la velocidad y vamos a tener un área de isovelocidad acá arriba, vamos a tener una velocidad perfectamente demostrada en la barra de colores y después vamos a tener el BTI, la integral tiempo-velocidad anterógrado de la estenosis mitral. De esta forma nosotros podemos sacar también el área de la insuficiencia mitral, de la estenosis mitral, perdón, utilizando el PISA. Ustedes me pueden decir, ¿y para qué? Si tenemos un método de planimetría que es muy bueno y tenemos un pressure half time que también me da una información muy cierta acerca del área de la estenosis mitral, ¿para qué vamos a utilizar esto que es más complicado? Resulta que hay un momento en la evolución de la estenosis mitral en la cual nosotros no le podemos creer o no se le puede creer mucho porque hemos tenido mucha discrepancia con los datos reales al pressure half time
y muchas veces también a la planimetría. Esa es cuando al paciente le hacemos una valvuloplastía mitral. Al hacer una valvuloplastía mitral, se produce una descompresión tan importante de la aurícula que estaba a tensión que ésta queda blanda y hacen caer las presiones de llenado a través de la válvula mitral. Entonces, los que nosotros medimos por el pressure half time no son reales. Son realmente, podemos decir que tiene pacientes que tienen insuficiencia en áreas valvulares muy pequeñas o muy grandes y no son lo que la clínica nos está diciendo. ¿Qué coherencia encontramos esto con los trabajos de investigación? Que cuando nosotros hacemos estudios de planimetría, fíjense acá, y hacemos el área valvular mitral, la coincidencia, la planimetría por el área valvular mitral es muy precisa. Cuando utilizamos el PISA es mucho más precisa que cuando utilizamos el pressure half time. Por lo tanto, fíjense que el coeficiente de correlación con el pressure half time está alrededor de 0,69 de R, una correlación de 0,69, significa que el 69% de las veces lo que midamos por el pressure half time coincide con la área planimetría. Pero si hacemos el PISA, cualquier método de PISA, el simplificado o este que estábamos clásico que estábamos viendo recién, el coeficiente de correlación está arriba del 97%. O sea que existe una excelente correlación entre el área medida por planimetría y el área medida por el PISA para sacar el área de la estenosis mitral. No solamente eso, sino que si nosotros hacemos un área por planimetría y comparamos los resultados, ustedes pueden ver acá, este es un análisis de plan Altman en el cual vemos cómo se dispersan los resultados que vemos con un método y otro método. Acá podemos ver cuando hacemos el pressure half time y comparamos con la planimetría, los datos tienen mucha dispersión. Acá es cuando todos los datos, por ejemplo en este análisis plan Altman, para que ustedes, la gente que por ahí no está entendiendo mucho la parte estadística, vemos que esto es cero. Cuando todos los valores que nosotros medimos con pressure half time son iguales a los que medimos con planimetría, todos los valores tendrían que estar sobre la línea de cero. Todos los valores que salen para arriba o para abajo son los valores diferentes, que han parecido diferentes cuando medimos por una forma o de otra. Estas líneas rojas nos dicen la dispersión de los datos. Pero fíjense qué pasa cuando lo hacemos en planimetría y comparamos con los datos que nos da la ecuación de continuidad. Estas dos barritas rojas están muy juntitas, mucho más juntas que cuando lo hacemos pressure half time. Significa que los datos que nosotros tenemos son muy precisos cuando lo hacemos ecuación de continuidad comparando con la planimetría. Entonces, la planimetría es muy buena cuando tenemos dudas con la planimetría y sobre todo en los pacientes posteriores a una válvuloplastia mitral, hagamos ecuación de continuidad. Sigamos con la guinda, y es lo último que me está quedando, es la comunicación interventricular medida por PISA. Les dije, al final de este video van a tener cositas que no nos dice la gente, pero que sí se hacen y que se pueden dar mucha información útil. Acá tenemos una comunicación interventricular, este es el septum interventricular, la válvula mitral, y acá tenemos un orificio. Fíjense que este orificio, antes de que aparezca el flujo que va en el ventrículo derecho, vamos a tener una aceleración muy similar a lo que estábamos viendo de área de isovelocidad. Con esto nosotros podemos evaluar y sacar el área que tiene nuestro orificio de comunicación interventricular. Fíjense, en esta forma, frizando la imagen, podemos ver las áreas de isovelocidad y podemos sacar los volúmenes como habíamos visto anteriormente. Fíjense, área, velocidad de 0,74 centímetros por segundo y una velocidad de aliasing, acá está 0,7 que habíamos puesto, y una velocidad de 1,37 metros por segundo en esta área. De esta forma, después nos posicionamos con el Doppler continuo, miramos el jet del jet de la comunicación interventricular y hacemos una planimetría. Con esa planimetría nosotros podemos lograr un orificio regurgitante efectivo de 0,8 centímetros cuadrados. Ahí nos puede decir no solamente eso, sino que nos dice que a través de ese orificio de 0,8 centímetros cuadrados están pasando en cada latido 140 mililitros de sangre. ¿Para qué es esto? Porque podemos estimar el QP-QS de esta forma. Si nosotros medimos el flujo en la aorta, que si tendría que ser suficiente, o medir el flujo en la pulmonar, que si son suficientes ambos flujos tendrían que ser iguales si no tuviéramos la comunicación interventricular. Pero si uno me da, por ejemplo, el de la aorta me da 100 mililitros y acá me dice que perdemos 190 mililitros, 140 mililitros,
ahí tenemos un gran QPQS que se está yendo la sangre desde la cavidad izquierda a la cavidad derecha. O sea que podemos tener que estimar un orificio por un lado y el QPQS por otro, simplemente midiendo con la misma fórmula que hacemos para el PISA. No solamente eso es útil, también sabemos que este orificio que estamos estimando acá, orificio regurgitante efectivo de 0,8, nos puede dar mucha información si queremos tapar ese orificio con un dispositivo de cierre de comunicación interventricular. Porque acuérdense que si nosotros tenemos un orificio de 0,8, tenemos que poner un dispositivo para cierre de CIB 2 centímetros más grande. Significa, si tenemos 0,8, acá tendremos que tener un dispositivo de 1 centímetro para arriba, porque si no, no vamos a cerrar esa comunicación interventricular. Como se darán cuenta, hemos tocado PISA, cómo estimar bien las áreas que tenemos que estudiar, y también podemos ver en estas dos formas estimación del área en la estenosis mitral y estimación del área de comunicación interventricular. Entonces, para ir concluyendo, el PISA es un método útil cuando sabemos utilizarlo. Tiene muchos defectos en la insuficiencia mitral. Defectos que no son solamente metodológicos, sino que estamos asumiendo fórmulas geométricas que son fijas cuando una patología es muy variable. Y es muy importante que solo utilizando el PISA vamos a aprender a utilizarla bien. No podemos hacer un PISA una vez cada 3 meses porque de esa forma seguramente no vamos a tener consistencia con nuestros resultados. Utilicémoslo y sepamos que lo que encontremos tiene que tener una correlación con los datos clínicos y los otros datos ecocardiográficos. Bueno, si les gustó el video pueden darme un like, pueden suscribirse al canal que es absolutamente gratuito y apretar la campanita, de esa forma van a tener la información de cada video que esté subiendo. Si tienen alguna pregunta la pueden poner abajo, yo se la contestaré e inclusive si quieren sugerir algún tema para tratar acá en Ecofácil, será un placer hacerlo. Nos vemos la próxima.